Hola a todos y a todas, soy la profesora María Paz y antes de comenzar con la explicación de las actividades que vamos a desarrollar, quiero mandarles un cariñoso abrazo a cada uno y a cada una de ustedes. Espero que se encuentren bien, que se estén cuidando y tomando las medidas necesarias para que pronto nos podamos volver a encontrar. Este primer video explicativo tiene como objetivo que desarrollemos algunos conceptos necesarios para desarrollar las actividades que te propongo en la guía orientadora. Estos conceptos son principalmente referidos al objetivo de la actividad que vamos a realizar. Durante esta actividad vamos a leer un cuento que estoy casi segura que en su mayoría conocemos la versión original. Este cuento corresponde a Blancanieves y los 7 enanitos, sin embargo no es el cuento tradicional que en algún momento nos habrán contado o habremos leído, sino que corresponde a una versión contemporánea escrita por un autor distinto al original. Este autor corresponde a Pepe Pelayo. Pepe Pelayo, ¿qué fue lo que hizo? Tomó la historia tradicional de Blancanieves y los 7 enanitos y la reescribió incorporando nuevos elementos que le dan un toque de humor y que hacen que la historia tenga algunos elementos distintos a los que conocemos originalmente de esta historia. Durante el desarrollo de las actividades que vamos a hacer, te vas a dar cuenta que aparecen elementos nuevos, ¿sí? Elementos contemporáneos y actuales que le dan un toque de humor y un toque de frescura a esta historia tradicional. El objetivo de esta primera actividad es describir a los personajes que aparecen en esta versión contemporánea de Blancanieves y los 7 enanitos. Sin embargo, antes de leer y antes de realizar las actividades de lectura, tenemos que recordar algunos conceptos importantes que te van a permitir profundizar tu comprensión y además realizar las actividades que en esta guía orientadora te propongo. Los conceptos que vamos a trabajar a modo de introducción para que puedas desarrollar de buena manera las actividades son principalmente dos elementos. El primer elemento corresponde a los personajes. Debemos recordar que los personajes corresponden a seres ficticios que participan en las acciones de una narración. Es decir, cada vez que nosotros leemos un cuento, en este caso, vamos a encontrarnos con una serie de personajes que desarrollan las acciones que ocurren en esta historia. Estos personajes tienen una serie de características y el segundo elemento que vamos a trabajar es cómo podemos nosotros reconocer las características de los personajes. Para reconocer las características de los personajes vamos a tomar en cuenta que existen dos tipos. Primer tipo son las características físicas de los personajes, que como su nombre lo dice, corresponden a los rasgos físicos que presentan los personajes de la historia. Por ejemplo, estatura, color de piel, color de pelo, entre otras. Estas características podemos reconocerlas a partir de las descripciones que se hacen de los personajes a lo largo de la historia. El segundo tipo de características que vamos a trabajar son las psicológicas. Estas corresponden a rasgos de personalidad de los personajes, es decir, su carácter y su forma de ser. Estas características podemos reconocerlas a partir de descripciones directas que se hagan, es decir, que durante la narración se nos diga directamente cómo es un personaje, por ejemplo, que es alegre, que es enojón, entre otras. Pero también podemos rescatar algún tipo de característica psicológica que no se diga directamente, sino que podamos inferirla a partir de la forma de actuar del personaje. Por ejemplo, cómo actúa con un otro o cómo actúa ante los problemas que se le presentan. Una vez que tenemos claros estos conceptos, ya estamos listos para desarrollar la actividad que se propone en la guía orientadora. Sin embargo, en tu texto escolar te vas a encontrar en la página 26 y 27 con un breve texto informativo sobre los personajes y sus características. Te dejo este recurso por si es que aún así quieres seguir profundizando o si necesitas recordar un elemento, ahí te vas a encontrar con un resumen de lo que se explicó en esta primera cápsula.